momento, histórica frase, y ahora nos tenemos que preguntar, ¿el periodismo se manchó? Gustavo Silvestre, buen día. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo ¿Vos? bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, fue uno de los temas en debate de la semana pasada. Hoy, más allá de las coyunturas, pensaba hacer una intervención un poco autorreferencial, si se quiere. Bien. Nos revisamos un poco. Revisamos un poco, sí. El sábado pasado fue el Día del Periodista. Y durante toda la semana hubo una serie de actividades. Y continúa, ¿no? Quedan Sí. algunos todavía, pero bueno, la agenda más nutrida fue la semana pasada y me pareció auspicioso que en un momento en el que está tan en el ojo del candelero, donde se habla de una de las crisis más importantes de la actividad. Algunos teóricos hasta lanzan esta pregunta, vos dijiste si el periodismo se manchó o no se mancha. Algunos lanzan la pregunta provocativa si el periodismo ha muerto o no. Y bueno, me pareció auspicioso que en la semana del Día del Periodista se unieran el sindicato de prensa, la carrera de comunicación de la universidad, activismos culturales de la municipalidad, reporteros, hicieron una pausa en la actividad diaria para revisarse, debatir y reflexionar. Y bueno, quería hacer un alto en el camino para hablar un poquito de eso porque me pareció que estuvo muy interesante. Siempre hay una frase del escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti que me quedó grabada de un libro que se llama Gracias por el Fuego y que habla que el periodista es uno de los oficios más vapuleados y los periodistas no tienen tiempo para frenar, trazarse una línea y pensar su destino. Benedetti decía que el periodista está vapuleado por las noticias, por la inmediatez, por el director o los jefes que tiene, o por los intereses ajenos que siempre están cruzando su actividad. Pensaba por estos días que, bueno, Mario Benedetti no sobrevivió, no está en esta época, sino podría tranquilamente agregar que también está vapuleado por las nuevas tecnologías, las redes sociales, más recientemente la irrupción de la inteligencia artificial Claro. y en el pago chico también por los ataques y los insultos y el discurso de odio que baja de la figura presidencial como Javier Milei, que en los últimos días, en las últimas semanas nos ha elegido, viste que busca un enemigo permanente como para cortina de humo, para tapar lo que está pasando. Bueno, le ha tocado encima, nos ha tocado a los periodistas. Pero bueno, a pesar de todo, la vocación de algunos periodistas de raza, algunos que peinamos canas y otros más jóvenes también, persiste. En un momento donde el periodista, la mayoría de los periodistas están mal pagados, empobrecidos, precarizados y maltratados, igual resisten y siguen predicando. La misma radio donde estamos hablando es un ejemplo de esto. Seguimos predicando con la necesidad del oficio en épocas de posverdad y manipulación. Fue entonces, decía, en uno de los peores momentos de la profesión. Fueron significativas algunas de las actividades que se realizaron durante toda la semana. Me hice acá un punteíto para no olvidarme, espero no olvidarme de nada. Hubo un homenaje a Osvaldo Bayer, nuevamente, resaltando su legado como historiador y periodista comprometido e inclaudicable, uno de esos periodistas que incomodaba al poder y mejor que nunca la reivindicación. También se presentó un proyecto de calculador de honorarios
que permite visibilizar y intentar combatir la informalidad y la precarización de quienes trabajan como prensa y comunicación. Hoy la realidad en todo, no solo en La Pampa, sino en todo el país, es que la mayoría de los trabajadores de prensa y comunicación están trabajando en la informalidad y no están en blanco ni trabajando en forma regular. Una realidad además que amenaza con incrementarse de acuerdo a las políticas nacionales. También hubo una charla centrada en el padecimiento mental de los periodistas derivado de las actuales condiciones laborales en los medios. Hay una encuesta que hizo el CIPREVA hace muy poco y que habla que al menos el 30% de los trabajadores de prensa sufren episodios de angustia, ansiedad o pánico. Las condiciones laborales en las que están trabajando atenta o crea importantes problemas de salud mental y bueno, muchas veces no pensamos en esto, no se habla y se tuvo la valentía de hacer una charla y poner sobre la mesa este tipo de situaciones, por lo menos para dar un primer paso a buscar espacios de cuidado o de prevención. También hubo una muestra de fotoperiodismo que rescató el trabajo principalmente, obviamente, de los reporteros gráficos, que en el contexto de luchas populares, cuando la calle arde, como bien hablaron, le ponen el cuerpo, el lente y la perspectiva para testimoniar esas situaciones. Y una de las últimas actividades que hubo en la semana, el viernes también, una conversación intergeneracional. 3 generaciones de periodistas dieron, uno por cada generación, dieron una charla ante estudiantes universitarios, donde surgió un rico intercambio sobre los cambios que vivió la profesión. El periodista de la de la generación más antigua hablaba, solamente para poner un botón de muestra, que el recurso tecnológico con el que cumplía su tarea en los inicios era una vieja Remington, una máquina de escribir, que posiblemente los más jóvenes no sé si sabían de qué se trataba. Un periodista de una generación intermedia que habló del paso de las redacciones de los diarios de papel al paso a las primeras apariciones de los diarios digitales, hoy que cuando era una novedad y algo medio revolucionario, si se quiere, y hoy es ya una imagen del paisaje común. Y bueno, y una periodista recién hace muy poco recibida de la universidad y que está incursionando en esto de los formatos alternativos del periodismo, como el podcast, o algunas también hacer periodismo desde otras perspectivas como el feminismo. Me detengo un poquito en esta charla porque me pareció que fue como una bocanada de aire fresco. Cuando uno ve todo mal, inunda el pesimismo sobre la profesión y dan ganas de bajar los brazos. También hay algunos mensajes donde uno puede tomarse para seguir y dar impulso. Estuvo nuestro compañero Gustavo Laurnagaray, que trabaja en el diario, que en su momento trabajó en Clarín, también tuvo una revista como Lumbre. Rescato de él, contó la persecución penal a la que los sometió Juan Carlos Tierno cuando, junto a otros periodistas, osó poner la lupa sobre su patrimonio, cómo había comprado un campo, una situación de violencia de género que se había tapado y que fue el periodismo quien la sacó a la luz. Entonces rescataba esa muestra de valentía y de compromiso irrenunciable con la profesión, a pesar del peligro o las amenazas del poder de turno, algo que está hoy en boga. Siempre hay ejemplos de periodistas que
tienen esa valentía y el compromiso de no agachar la cabeza y de no tenerle miedo a las amenazas del poder. Otro compañero que estuvo en la charla fue Sergio Romano, que contó con su particular estilo y picardía cómo se tiró a la pileta como precursor del primer diario digital de la provincia, renunció a trabajos en blanco, sacó un crédito, fundó el primer diario digital, cuando invitó a todos los compañeros de la redacción y nadie quiso acompañarlo porque le decían que estaba loco. Los que trabajábamos en otros medios también le decíamos... Algo de razón tenían. Que estaba loco. Que está loco está. Lo que no teníamos razón es en que se iba a morir de hambre y que no iba por ahí el periodismo. Iba por ahí todo. Iba por ahí. También Sergio Romano contó en esto de que la vocación que vence todos los obstáculos, también contó cómo se escapó estando internado en un sanatorio, se escapó con el suero en la mano para irse a la casa y publicar una noticia y después volver a estar internado. Claro. Pero bueno, son esos raptos de locura que a muchos periodistas y periodistas a lo largo del país los mantienen buscando alternativas a los medios concentrados, desde iniciativas autogestivas, comunitarias y demás. Está viva esa vocación de seguir contando lo que nos pasa día a día. Y la tercera compañera que participó del panel, Rocío Pérez, también la más joven de los tres, que contó su incursión en el periodismo desde una mirada feminista y desde probar otros formatos y otras temáticas, como la salud mental, a través de un podcast que ha sido premiado en el Consejo Deliberante, fue declarado de interés general. Claro, Rocío Pérez y Sofía Vilches hicieron unos podcasts que se llaman ¿Cuál es tu mambo? Están ahí en redes para que los puedan repasar, y la verdad que yo los vi y me parecieron muy buenos. De mucha calidad. Muchísima calidad, y sobre todo material que queda dando vueltas, que queda para repasar, que también es una fuente de información, que eso está buenísimo también que nos pase como periodistas, que muchas veces ese tema de la salud mental es un tema que nos ronda, es un tema que nos preocupa, es un tema que nos ocupa como periodistas y como comunicadores o comunicadoras, y que por ahí no tenemos el refuerzo que necesitamos profesional para ir a buscar un dato. ¿Cuál es tu mambo? Es un gran laburo que hicieron estas dos compañeras, que me parece que está buenísimo, que se pueda ver un poco más. No sé si darle esa significación que las propias fundadoras lo hicieron y lo tienen, pero sí darles más bolas a esa cuestión de cada vez que surge un tema, ese tema de la salud mental sea un tema importante. ¿Por qué? Porque nos afecta como personas y para hacer nuestro trabajo. Sí, entonces seguro. Está bueno repasarlo. Y que hay que animarse a ponerlo sobre la mesa. Bueno, un poco como colofón, quería aprovechar este espacio, esta columna, para ver dentro de todo lo malo y dentro del pesimismo, también ver una lucecita, la llama que nos permite seguir manteniéndonos. Me gustó, y lo traigo a la mesa para citarlo, el saludo que hizo la revista Anfibia en el Día del Periodista, que señaló que a pesar de los ataques sistemáticos a los que la prensa está siendo sometida, a pesar del empobrecimiento, hago un paréntesis, otro dato de la encuesta del CIPREVA habla que prácticamente más del 70% de los trabajadores de prensa están con ingresos por debajo de la línea de pobreza. También, a pesar del incremento de estas situaciones que hablamos, de estrés, de ansiedad y de depresión, a pesar del desfinanciamiento de la producción local, que se ve mucho también en el interior, a pesar de todo este combo, alguien, decía la revista Anfibia, alguien tiene que seguir contando este mundo tan peligroso y cada vez más peligroso. Entonces, la apuesta
a que siga habiendo periodistas comprometidos, locos, que su misión en la vida siga siendo contar el mundo en el que estamos viviendo. Y también decir y comentar y también remarcar, no se puede hacer periodismo sin sensibilidad. Si no tenés sensibilidad, es difícil que puedas encarar esto, porque hay caminos de todo tipo, pero la sensibilidad te va a salvar. Te va a salvar para hacer una buena pregunta, te va a salvar para incomodar al poder o incomodar a alguien que tiene poder. Y también a mí me gusta remarcar esto de entusiastas de la comunicación. En el caso mío, puntualmente, yo soy un fanático de la comunicación, soy un entusiasta, todos los días estoy entusiasmado en hacer comunicación, y también lo hemos charlado con los compañeros de otros medios de comunicación, saber que somos trabajadores de los medios. Uno puede ser con un título, otro puede ser por la experiencia, otro puede ser por alguna formación que tuvo, pero siempre tratar de no ser desclasado, saber que sos un trabajador y que la patronal sepa que vos sos trabajador. Y desde ahí mirás el mundo. Para mí eso es lo más sentido que puede haber cuando hablamos de comunicadores y de periodismo. Porque no estamos en un atril mirando qué pasa en el mundo. Somos parte de la comunidad. Por eso cuando nosotros vamos a los barrios, que hay un montón de cosas para contar y para decir, esa sensibilidad la tenés que tener. Si no, es imposible que puedas hacer comunicación sin sin ese aporte que le podés hacer a lo que decís, por lo menos me parece a mí. Bien, valgan tus palabras como cierre y una reivindicación por el entusiasmo y la locura por contar lo que nos pasa con sensibilidad social, como bien agregaste. Gustavo Silvestre, muchas gracias. Nos vemos. Gustavo Silvestre, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene no sé si estamos, porque es feriado. ¿Es feriado? Pero el martes hasta venís. La próxima oportunidad. El martes venís. Vemos, negociamos con la producción. Epa. Gustavo Silvestre Saludos. pasó con su periodismo silvestre aquí en Radio Kermés. Son las 9:21.